Bueno, entonces ya nosotros hemos visto la definición de derivada. Ya sabemos calcular derivadas con las reglas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a ver todo lo que son las aplicaciones de las derivadas. Entonces la primera aplicación, que bien va muy de la mano con la definición, la recta tangente y normal a una curva. Recordemos que la recta tangente a una curva es una recta que toca a esa curva en un único punto. Y la recta normal sería la recta que es perpendicular a la recta tangente en ese punto. Ahora bien, ¿cómo vamos a ir a calcularla? Pues recuerden que la pendiente de la recta tangente es la derivada. Nosotros ya habíamos visto, ¿verdad?, que para ir a resolver este problema se hacía con el concepto de límite, estudiamos la derivada mediante la definición, que la calculábamos de esta forma, ¿verdad? Cuando x tiende a un valor a, de f de la función evaluada en el más h Hola, menos, profe, permiso. ¿sí? ¿Usted ahorita está proyectando o está como hablando sin proyección? Es que yo no Es- veo ninguna presentación. Sí, no, no estoy proyectando. Y yo tampoco, pensé que era de internet. Vale, gracias. Habíamos visto entonces que la pendiente de esa recta tangente es la derivada y que se calcula mediante definición con esta formulita, ¿verdad? Y ya si tenemos la pendiente, solo tenemos que calcular el valor de b, que recuerden que es el que se ve en el colegio, que es y menos mx. Entonces simplemente ya doy el punto, sustituyo el y, el x que me dan y la pendiente. Entonces, ejemplos. Voy a ver acá. Ok, aquí me decían que determinara la ecuación de la recta tangente y normal a esta curva. Recuerden que las curvas pueden darse explícita o implícitamente. Esta está de forma implícita porque no está despejada. Entonces, primero ocupamos la derivada porque la derivada va a ser el m. Entonces, primero siempre es muy importante que verifiquen si el punto pertenece o no a la curva. Entonces, ustedes se fijan aquí que el punto que les da es menos 2, menos 2. Así que evalúan menos 2 acá y se dan cuenta que la igualdad sí se cumple. Si la igualdad sí se cumple es que ese punto sí es parte de la, bueno, buscan el menos 2 y el menos 2 en los dos, ¿verdad? Aquí sí ya. Y si la igualdad se cumple, entonces sí pertenece a la curva el punto que les están dando. Si no, no. Ahora bien, para calcular la recta tangente, entonces lo que hacen es primero empezar con el m. Así que calculan la derivada. Vean que aquí tomábamos la curva y derivábamos a ambos lados. Implícitamente, recuerden que x es variable y y es función. Entonces, la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. La derivada de un y a la 2 es 2 por y por la derivada de la función y'. Y eso va a ser igual a la derivada de 2y, que es 2y'. Y aquí recuerden que lo que hay que hacer es ir a despejar. Entonces, paso todo lo que tiene y' a un lado y saco el factor común, el y' para despejar. Y esta y', que es la derivada, es mi pendiente. Entonces, ¿qué hago? Evaluarla en este x y en este y. Sustituyo y ya me da ese valor.
Entonces, la derivada evaluada en este valor es mi pendiente. ¿Y qué me falta? El b, porque una recta es de la forma y igual a mx más b. Entonces es con la formulita y menos mx. El m que es la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Específicamente. Entonces, esto sería el y, que es menos 2, menos el m que les dio que es 2 por el x, que era menos 2, y eso les va a dar 2. Y ya teniendo eso, mi recta es y igual m, que nos dio 2, x más el b, que también nos dio 2. Y gráficamente esta era la curva y esta es la recta tangente a esa curva en el punto menos 2, menos 2. ¿Alguna duda con este ejercicio? Pero una pregunta, ¿para qué escriben ese como ese -4 ahí arriba, que dice note que? Porque usted necesita saber si el punto pertenece o no, porque si ese punto no pertenece a la gráfica, o sea que cumple la igualdad, porque si aquí le hubiera dado -4, igual y más bien al otro lado, qué sé yo, 6, ese punto no pertenecería a la gráfica, sería un punto fuera. Entonces tendría que calcular la recta tangente que pasa por ese punto a la curva, y ya ahí el procedimiento es diferente. Entonces, Profe, es importante saberlo. Ajá. No entendí qué me ¿puede dijo. explicar eso de nuevo? Es que no lo acabo de entender. Cuando usted Hay que, sustituye el hay X y que el Y, evaluar. Ajá. ajá, si la igualdad le da verdadera, es porque el punto pertenece a la curva. Si la igualdad no le diera verdadera, o sea, si le da como -4 igual a 6, por ejemplo, significa que el punto no pertenece a la curva, o sea, sería un punto afuera. Entonces, el procedimiento para ir a calcular la recta tangente que pasa por ese punto sería distinto, que ahorita vamos a ver un ejemplo, de hecho. Entonces, siempre tienen que verificar si pertenece o no. Si pertenece es fácil, es esto que estamos haciendo, pero si no pertenece y quiere hacer otra cosa. Ah, ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Ok, vamos con ahora la recta normal. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos la recta tangente a esta curva. Ahora queremos la recta normal, que es una recta perpendicular. Ustedes se acuerdan en el colegio que cuando uno estudia rectas perpendiculares, la pendiente era -1 entre la pendiente de la perpendicular, sí, de la que es perpendicular. O sea, -1 entre mt, que le decían, dele la vuelta y cámbiale el signo. Entonces, claro, si la pendiente de la recta tangente me dio 2, la pendiente de la recta normal me da -1 entre la pendiente de la tangente, que me dio 2. Entonces va a ser -1/2. Yo tengo mi nueva pendiente y vuelvo a calcular el b con el x y el y que tenía, pero con la nueva pendiente. Eso me da -3 y ya tengo que la recta normal a la curva en ese punto está dado por y igual -1/2 de x menos 3. O sea, ya por tener la pendiente de la recta tangente, muy fácil la normal. Solo darle la vuelta y cambiando el signo. ¿Estamos claros con esto? Ok. Determina la ecuación de la recta paralela a esta curva y tangente a la curva definida por esto. Ok, vean lo que nos piden. Primero que todo me están dando la curva. Y me dicen que quieren la ecuación de la recta paralela
a esta otra recta. Entonces, básicamente, lo que va a pasar, voy a hacer un intento de dibujo, es que ustedes les dan una curva. Voy a batear cómo es la curva. No es una cuadrática, entonces, no, es que no está. Sí, es una medio cuadrática. Voy a ponerla así, algo así. Les dan una recta paralela a la que tiene que ser la tangente. Entonces, digamos que es una recta por ahí así. Y ustedes tienen que ir a encontrar entonces, por ejemplo, la recta tangente que es paralela a esa, que sería, por ejemplo, algo así. Entonces, lo importante es que, ¿qué pasa con estas dos pendientes? Que son ¿Cómo ven? iguales. Exactamente. Son iguales. Bueno, ven, ahí había un dibujito más bonito. Salga. Como que mi dibujo era meramente representativo, ¿verdad? Claro, esta es decreciente, era de este lado, la dibujo del otro lado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo ya sé que la pendiente de esta pura vista es -1, ¿verdad? Porque recuerden que esto es mx más b, entonces el m es -1, ya, listo. Entonces yo sé que la pendiente de la recta tangente también es -1. Ahora bien, necesito saber en qué punto esa recta es tangente. Porque yo lo único que sé es que la pendiente es -1. Entonces yo sé que la pendiente es la derivada y que tiene que ser -1, donde ahí hago una ecuación. Entonces vengo y digo, ok, esta es mi curva. Que vean que esta es explícita. Derivo directo y me da 2x menos 4. Y esta, que es la pendiente, tiene que ser -1. Entonces, -1. ¿Evaluada en qué? En x. El x no sé cuál es, eso es lo que voy a ir a averiguar. Entonces hago, ok, la pendiente igual a -1, que sería 2x menos 4 igual a -1, paso al 4 a sumar. Luego lo que me da, lo divido entre 2 y listo. Este es el x. O sea, yo sé que en 3 medios en x está el punto que pertenece a la recta tangente a esta curva, que es paralela a esta otra. Y ya teniendo entonces la pendiente y el valor de x, puedo sacar el y, porque yo ocupo siempre el x y el y para calcular el b. Entonces, simplemente este valor de x lo sustituyo en la ecuación cuadrática y eso me da la respectiva imagen. Y ya voy a conocer este punto que es 3 medios, menos 3 cuartos, ¿verdad? Sustituyendo acá en la ecuación. Y ya teniendo el punto, que es la coordenada x y y, recuerden que el b es y menos m por x. El m ya lo teníamos desde hace rato. Entonces lo sustituyo y ya conozco el valor de b. Y entonces tengo que la recta es y igual sm que conocíamos por el x más el b. Entonces ven que igual aquí no conocíamos el punto, solo sabíamos información de la pendiente. ¿Una duda con esto? Porque sí. Ahora sí, hallé los puntos de la curva cúbica que me dan, en los que la recta tangente es perpendicular a esta. Vean que se parece mucho, solo que perpendicular implicaría que la pendiente de la recta tangente es la inversa, cambiando el signo, ¿verdad? Entonces,
Me piden en cuáles puntos la gráfica de f posee rectas tangentes horizontales y posee la curva puntos donde la recta tangente sea vertical. Son 3 preguntas diferentes dada la curva. Entonces vamos con la A. Dada esta curva, si la recta que andamos buscando es perpendicular a esta, ¿cuál es la pendiente de esta? Eso es un mx más b. ¿Quién es el m? Uno. ¿Qué número está acompañando ahí al x? Vamos a ver, una recta siempre es y igual mx más b, ¿verdad? El m es la pendiente, la que acompaña al x. Entonces aquí, ¿quién está acompañando al x en esta ecuación? -1/9. Exactamente, es mi pendiente, pero esa pendiente es perpendicular a la recta tangente. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta tangente que andamos buscando? Nueve. Exactamente, porque le doy la vuelta y le cambio el signo. Y ya luego, ¿qué nos falta? De simplemente ir a buscar los puntitos, ¿verdad? Profe, cuando nos dice perpendicular, siempre va a ser el contrario, digamos. Si le da la vuelta y le cambia el signo, el recíproco es una cosa así. Entonces, aquí está. Ya nosotros determinamos que es 9, ¿verdad? Le dimos la vuelta y le cambiamos el signo. Ahora sí, otra vez hay que ir a averiguar los puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya sé que esta curva, su pendiente, tiene que dar 9. Pero ¿quién es la pendiente? La derivada de esa curva. Entonces vengo y derivo. La derivada de x a la 3, que es 3x a la 2, la de menos 3x es menos 3 y la de 5 que es constante 0. O sea, la derivada 3x a la 2 menos 3 tiene que ser igual a 9. Entonces esto lo igualo a 9. Es una ecuacióncita cuadrática y me da dos resultados, 2 y menos 2. Y luego simplemente calculo sus imágenes en la curva. O sea, evalúo aquí el 2, como está acá, que me da 7, y el menos 2, que me da 3. Entonces, el par ordenado o el punto es 2,7 y el otro es menos 2,3. Pero siempre hay que tomar en cuenta que la información que me dan es respecto a otra curva que me va a ayudar a calcular la pendiente de la recta tangente que me están solicitando. ¿Alguna pregunta acá? Profe, ¿por qué debajo de si es perpendicular a y igual a menos un noveno dice mt por mn igual a menos 1? Esta era la forma que le enseñan a uno en el colegio para despejar esto. O sea, cuando dos rectas son perpendiculares, sus pendientes multiplicadas dan menos 1. De ahí es que se deduce que la pendiente de la recta tangente es menos 1 entre mn, que es lo mismo que cambiar el signo de darle la vuelta. Era la teoría. Para que dos rectas sean perpendiculares, sus pendientes tienen que multiplicadas dar menos 1. Ok, profe, y siempre vamos a tener que, o sea, cuando ya cambiamos la pendiente, igualar la derivada. Exactamente. Ok, gracias. Con gusto. De ahí sacamos los X y luego sacamos sus respectivas imágenes. Y listo. Y esa era la curvita gráficamente hablando. Luego me preguntan qué puntos de la gráfica F posee rectas tangentes horizontales. Si las rectas tangentes son horizontales, su pendiente tiene que ser 0, ¿verdad? Porque es una recta constante. Recuerden que si la pendiente es positiva, es una recta creciente, negativa decreciente y constante da 0.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Ir a tomar la función, derivarla, que es su pendiente, igualarla a 0. Y en esos valores es que yo voy a tener que la recta tangente es horizontal. ¿Y qué pasa? Pues otra vez, como me están preguntando los puntos, simplemente las evalúo en la ecuación original, en la cúbica, ¿verdad? Y determino sus respectivas imágenes. Entonces, me queda que 1,3 es un punto en donde la recta va a ser horizontal, la recta tangente, y en menos 1,7 también la pendiente va a ser, perdón, la recta tangente va a ser horizontal. Pero vean que es lo mismo. La única diferencia es que es teórica. O sea, la pendiente tiene que ser 0 porque la recta tangente es horizontal. ¿Sí? ¿Qué pasa si más bien me piden que la recta tangente sea vertical? Que no sé si es el punto C. Así. ¿Qué pasa con una recta vertical? Ustedes saben que una horizontal es un y igual un número, ¿verdad? Tienda infinito. Ajá. O sea, no existe. Sería que la derivada no exista. Entonces aquí posee la curva puntos donde la recta sea vertical. Para que eso pase, la derivada tendría que indefinirse. El detalle es que esto es un polinomio y un polinomio nunca se va a indefinir. Entonces, en esta curva no existen rectas tangentes verticales o puntos en donde la recta tangente sea vertical. Pero si fuera, por ejemplo, que la derivada es una fracción con variable de abajo que no sé, se haga 0, entonces ya ahí ya sería otro cuento, ¿verdad? ¿Estamos claros con este ejercicio? Con la parte A, B y C. Ok, determine las ecuaciones de todas las rectas tangentes a la gráfica. Vean que es una función cuadrática y que pasa por el punto menos 1,1. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Iniciamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que buscar para la recta tangente? ¿Qué ocupamos ir a calcular? La derivada. Ajá. La derivada que sería la pendiente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hay que derivar. ¿Cuál es la derivada de esta curva? 2x más 3. Exactamente. Ok. Y se acuerdan que dijimos que siempre hay que revisar si el bendito puntito que nos dan está o no en la gráfica. Porque si no la cosa es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes aquí, cuando evalúan el menos 1 a la 2 es 1, más 3 por menos 1 es menos 3, 1 menos 3 es menos 2 y más 7 daría 5. O sea, esto tiene el punto menos 1,5 y les están pidiendo el menos 1,1. Entonces, gráficamente veamos. Aquí no, en el grafiquito, sí. Les están diciendo que determinen las ecuaciones de todas las rectas que pasan por este punto. Ese punto no pertenece a la curva. Entonces, agarrados de ahí, hay que ir a calcular esta recta y también esta recta, porque ambas pasan por este punto y son tangentes. Solo que yo todavía no sé a cuál punto es tangente en la curva, pero no importa. Se parece mucho al que habíamos hecho anteriormente. Entonces, lo único que sé en este momento es que este punto no pertenece y la derivada que ya me le dijeron que es 2x más 3. Ahora bien, ¿qué pasa? Que yo necesito ir a igualar esa pendiente a un valor. El problema es que aquí, con la información que me dan, yo no sé cuánto tiene que valer la pendiente.
Porque el problema es que normalmente nosotros sabíamos porque me decían que era perpendicular o paralela o porque era vertical o horizontal, ¿verdad? Por ejemplo. Aquí no. Aquí simplemente sé que la curva tiene, perdón, que la recta tangente tiene que pasar por ese puntillo. Entonces, yo lo único que puedo hacer es acordarme de la fórmula del colegio, que el m es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero como yo solo conozco un punto de esas rectas, que es este, no conozco el otro, al otro tengo que ponerle coordenadas. Entonces yo le voy a poner A y su respectiva imagen. ¿Quién es su respectiva imagen? Evaluará en la curva, que sería A a la 2 más 3A más 7. Este punto yo sé que es el punto tangente a la curva y hay que ir a averiguarlo. Hasta ahí todo el mundo me sigue. Sí, profe. Ok. Sí, porque este procedimiento es tal vez un poco más largo que los otros. Ahora sí, hago y2, que es a la 2 más 3A más 7, menos y1, que es 1, entre el x2, que es A, menos el x1, que es menos 1. Entonces vean que esto es a a la 2 más 3A y 7 menos 1, que es 6, y A más 1. Esta es la pendiente que tiene que ser igual a quién, pues a la pendiente que ya habíamos dicho que es la derivada de la curva, es decir, 2A más 3. Y con esto hago una ecuación para ir a averiguar quién es A. Entonces, esto que está dividiendo de este lado va a pasar a multiplicar. Distribuyo, me queda 2A por A, que es 2A a la 2, 2A por 1, 2A, 3 por A, 3A y 3 por 1, 3. Y de este lado tengo esa cuadrática. Como es cuadrática, voy a pasar a todo el mundo para un solo lado y sumo semejantes. Y me va a quedar A a la 2 más 2A menos 3 igual a 0. Y eso pues lo pueden meter a la calculadora y determinar los dos valores de A. Vean que ya con estos dos valores conozco las coordenadas X de los puntos. Y ahora con la formulita, sustituyendo, ¿verdad? Calculando la imagen. Bueno, voy a calcular la imagen de esos valores de X. Entonces simplemente evalúo el menos 3, eso me da 7, evalúo el 1, me da 11. O sea, los puntos son menos 3,7 y 1,11. Estos puntos que van a representar el punto en donde la recta es tangente y además pasa por aquí. Y ya por último, entonces, teniendo los puntos y vamos a ir a calcular la pendiente. Recuerden que la pendiente era esta fórmula. Entonces, con este que es menos 3, evalúo, ya sea aquí o ya sea aquí, en cualquiera de las dos, ¿verdad? Recuerden que es lo mismo el A y el X aquí. Evalúo y me va a dar menos 2, perdón, menos 3. Entonces, la pendiente es menos 3. ¿Y cómo calculo el B? Con la fórmula de siempre, y menos x por y menos m por x. Entonces, el y es 7, el m ya lo calculamos y el x. Eso me da menos 2. Entonces ya conozco la curva que pasa por este punto, que es y igual menos 3x menos 3. Y con el otro 1,11 es lo mismo. Sustituyo en la pendiente. Y después de sustituir en la pendiente, calculo el valor de b. Y calculo la recta. Entonces, ya con eso determinamos las ecuaciones de estas dos rectas de acá. Pero ven que el procedimiento, por solo darme un punto que no pertenece a la curva, ya es un poquito más largo. Porque tengo que ir a calcular la pendiente con ayuda de un punto arbitrario y la formulita del colegio e igualarla acá y resolver una ecuación. Pero en realidad eso ya lo habíamos hecho, ¿verdad? O sea, la única diferencia es este pedacito. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, yo, Uh-huh. ¿de dónde salieron las A's? O sea, no entendí esa parte. O esa fórmula, donde hay X pongo A. Es que es lo mismo aquí. Digamos, para esta usé A.
como, pero Ajá, pude haber usado X si quisiera, no hay ningún problema. Y ajá, aquí también es lo mismo. O sea, aquí simplemente le llamé a para decir, es un punto cualquiera, pero también puede ser X. Entonces la oh, sustituye o en esta o en esta. Y si X aquí es A, es lo mismo. profe, y una pregunta, ¿de dónde salió ese denominador, digamos, que viene a menos menos uno? Que recuerde que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Ajá. Es la formulita del colegio. Ah, ok, ok, profe, creo que ahora sí. Gracias. Pongo esto. ¿Ninguna otra pregunta? Eso es igual a la discriminante de Y sobre discriminante de X. Sí, es la misma. Ajá. Solo que ahí usted me lo está diciendo como en el contexto de tasa de cambio, pero es lo mismo. Ujú. Bueno, y ahí les quedan unos ejercicios, ¿verdad? Aquí lo que hice fue explicarles con detenimiento los del video. Y aquí creo que hay una más, sí. Tienen una función. Les dicen que esa función es la función f. O sea, es desconocida, yo no sé quién es. Pero me dicen que está elevada a la 4. O sea, la función que me están dando es una composición de funciones de una potencia con una función desconocida. La única información que yo tengo es que esta función de aquí adentro, que no conozco, su primer derivada evaluada en 1 es menos un medio y su imagen de 1 es un medio. Me piden que calcule la ecuación para la recta tangente a la gráfica de G en el punto, bueno, en el X, en la coordenada X de un punto, ¿verdad? Que sería en este caso X igual a 1 nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero la recta tangente a la gráfica G. Entonces, yo necesito calcular el M, que se calcula con su derivada, evaluada en 1, y luego el B. Entonces, de nada más tomo esta función, la derivo y la evalúo en 1. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de una composición de funciones? Eso no sería 4 f de x a la 3 por f de x prima. Exactamente. Y hay que evaluarla en 1. Entonces, aquí está. Usted me acaba de decir f de x a la 3 por f' de x. Pero hay que evaluarla en 1 porque ese es el valor en donde me dicen que quiero ir a averiguar la recta tangente. Entonces, es 4 por f de 1 a la 3 por f' de 1. Por eso me dan esta información. Simplemente f de 1 la sustituyo por un medio y f' de 1 por menos un medio. Y ya obtengo que g' evaluada en 1 es menos un cuarto, que es la pendiente de la recta tangente en 1. Y ya ahora sí, nada más necesito el b. Recuerden que para el b necesito el y y el x. Entonces yo tengo que el x es 1, nada más lo evalúo en la función original, que sería f de 1 a la 4. F de 1 ya sabemos que es un medio y a la 4 sería un 16avo. Entonces sería el par ordenado 1,1 16avo y el b es y menos el m por el x, sustituyo y ya me da. Entonces la recta tangente es y igual el m que obtuvimos por x más b. Y listo. Entonces esa era nada más ahí una forma particular de hacer igual el cálculo.
Entonces, en teoría ya estamos listos para ir a hacer unos ejercicios. Aquí le decís esto, no se ve muy bonito, pero no importa. Recta tangente siempre es de la forma y igual a mx más b, en donde la pendiente es la primera derivada evaluada en el punto, ¿verdad? Porque me hablan de una recta tangente normal a una curva en un punto dado. Eso sí, esto se cumple para que el punto pertenece ahí, ¿verdad? Este es el casito ese, que pertenece ahí. Entonces ya sabemos que la pendiente corresponde a la derivada evaluada en la coordenada x y que el b se calcula con la forma, con la fórmula, utilizando el par ordenado y la pendiente, ¿verdad? Y menos m por x. Y luego la otra, simplemente cuando ya se tiene la pendiente de la recta tangente, se le da la vuelta y se le cambia el signo. Ya tengo la pendiente de la recta normal y el b también es y menos el m por el x. Entonces ahí les queda eso. Bueno. Entonces les dicen, sea g de x igual a la raíz de 1 menos 2x, calcule la pendiente de la recta tangente a esa función en x igual a menos 4 y luego la ecuación de dicha recta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? No sé por qué esto está aquí. Derivar la función. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Puedo convertir la raíz en un medio? Sí, claro. Un medio, Ujú, 1 menos 2x. ujú. Un medio menos 1, no sé cuánto es. Menos un medio, Por 2. exactamente. Bueno, casi. La derivada de adentro, Menos la de 2. 1. Ajá, la de 1 es 0 y la de menos 2x es menos 2, correcto. Entonces, sí, esa es, ¿verdad? Vean que ahí se simplifica este con este. Y me queda que es menos 1 menos 2x de menos 1. Si alguien utiliza la otra forma, nada más viene y dice que prima de x es igual la de la fórmula de una raíz, 1 entre 2 por lo que está ahí adentro, por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Que termina siendo 1 entre, bueno, menos 1 entre la raíz de 1 menos 2x, que es lo mismo, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Hay un lo voy a tildar solo para que no se enrede. Ok. ¿Y qué me faltaría para encontrar el m? Igualar eso a menos 4, profe. No, porque ese es un x y usted tiene una pendiente, más bien que tiene que hacer con ese x. Evaluarlo entonces. Ajá. Entonces sustituimos aquí. Sería menos 1 entre la raíz de 1 menos 2 por, y el numerito que es menos 4. Entonces eso, de hecho voy a correr esto. Porque recordemos que esto es g' evaluado en menos 4. Y esto me da
Vamos a ver, 9 menos 1/3. Y ya por tener esto, Solo falta B. exactamente, ¿y cómo calculamos ese B? Sustituyendo en la general, ¿no? Bueno, en la normal. Ajá, Pero pero ¿qué sería ocupamos? la Y menos la pendiente más la X. Aquí en la Y. El menos 1/3. No, esa es la pendiente. Tengo que el X vale menos 4. ¿Quién sería el Y? La imagen. Ajá, o sea, G de menos 4. En la original es 3. O sea, yo tengo el par menos 4,3. Entonces ahora sí, el B es igual a Y menos MX. Es decir, Y que es 3 menos el M que es menos 1/3 por el X que es menos 4. Y eso va a ser igual a 3 menos 4/3. Y eso sería 5/3. Entonces, por lo tanto, yo tengo que la ecuación es Y igual al M, que es menos 1/3, por el X más el B, que es 5/3. Esa es la ecuación que andábamos buscando. Me parece que aquí está el dibujito. Aquí está. Está la recta tangente a esta curva que pasa por ese puntito, que era menos 4,3. Siempre se ocupa calcular el valor del punto. Y, bueno, y aquí se me fue, ¿verdad? Pero donde se calcula. Bueno, no, sí, aquí no se me fue, mentira. Porque no me dan el punto, me dan solo el X. Bueno, listo con este ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bueno, y unos minutitos para que se hagan este. Vean que les dan, vamos a trabajar solo con el 37, el 38 se los dejo de ejercicio, porque en realidad son iguales. Vamos a trabajar solo con el 37. Vean que le dan la ecuación. Es explícita, ¿verdad? O sea, solo es derivarla y les dan el punto. La pregunta es, ¿ese punto pertenecerá a la curva? Vamos a empezar por ahí. Profe, cuando evaluamos el punto, lo hacemos en la función original, digamos, sin haberla derivado. Ajá, exacto. O sea, yo voy a hacer 0, tiene que ser igual a 1 a la 2 menos 1 a la 4. ¿Será eso verdad? ¿Cuánto da? Sí, 1 menos 1, 0. Ujú. Entonces sí pertenece, ¿verdad? O sea, 1,0 sí pertenece a la curva. Eso es una salvada, ¿verdad? Yo creo que 1,0. Ok. Entonces ya sabemos eso. Ahora sí, ya sabiendo eso, hay que ir a hacer el procedimiento.
¿Qué tenemos que calcular primero? La derivada. Ujú. ¿Cuál sería la derivada? 2x menos 4x a la 3. Ujú. Y luego, Calcular la imagen ujú, se hace esa función evaluada en quién. en 1, es X. Exactamente. O sea, 2 por 1 menos 4 por 1 a la 3. Eso nos daría menos 2. Y ahora, ¿cuál sería el tercer paso? Calcular el B, Ujú, Y menos MX. exactamente. Es decir, 0 menos el m por el x, pues esto es 2. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? ¿Cómo queda la ecuación de la recta? Menos 2X más 2. Ujú. M por x más 2, correcto. Muy bien. Entonces ahí les queda el 38 de ejercicio. Al final terminé siendo yo este. Profe, Ujú. esta que acabamos de sacar es la ecuación de la recta tangente, digamos. Sí, a la curva en el punto 1,0. Y la normal hubiera sido si le damos la vuelta a la pendiente. Sí, ahora vamos ahí. Ok. De hecho, escribámosle aquí que esta es la recta tangente, ¿verdad? Y tal vez pongámoslo entonces aquí como A. Y hagamos la normal. ¿Quién sería aquí la pendiente de la recta normal? Un medio. Ajá, porque es menos 1 entre la... Escribirlo con la fórmula. O sea, menos 1 entre menos 2. No, entre. Que es un medio, correcto. ¿Y de qué volvemos a calcular? La B. Ujú. Entonces igual y menos mx. Entonces aquí el y vuelve a ser 0 menos el m, pero el m es un medio, por el x que es 1. Entonces es menos un medio. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la recta normal? Que igual, Un medio X ujú, ay, menos un medio. exactamente. Muy bien. Profe, eso de recta normal, bueno, no sé si recuerda el semestre pasado, pero ¿esto lo evaluaron en el primer examen o en el segundo? Ah, yo no sé por qué yo no estaba en esta cátedra. Ah, ok, ok. Mm. De hecho, yo ya llevo rato que no daba 1001. Pero, sí, es que no sé.
Normalmente se ve para el segundo, ¿no? Porque este es para el segundo ahorita, ¿verdad? Lo que estamos viendo, implícita y todas esas cosas. Sí, sí, exactamente. Sí, lo que Es- entiende primero sería como lo básico de derivación. sí, Ah, nada más la cadena, ¿no? formulita basiquita. Ujú. Cadena no saldría. No, recuerde que solo suma y la básica, o sea, la de una constante Ujú. y la polinomial. Y Ok, raíz ok. por ser polinomial, ¿verdad? Pero nada más. Ujú. Profe, de hecho, yo quería preguntarle, pero como usted no estaba el semestre pasado, entonces dije, para nada le voy a preguntar. Pero, por ejemplo, para el segundo parcial, lo que nos entra este semestre en la parte de aprendizaje autónomo fue básicamente lo que hicimos en el segundo parcial. Entonces, sí, como que entra, digamos, cambió completamente. Entonces, Y no, pues, no, pues no sé si me completamente no, explico. pero cambian la distribución. O sea, el plan de estudio siempre se conserva porque eso ya es reglamentario, ¿verdad? Pero a Ajá, veces depende del coordinador, le puede dar vuelta a los temas o al orden o decidir en qué se evalúa cada cosa y así. Pero si ah, ok. usted lo piensa en el que ahorita les evalúen algo en autónomo, implica que ya luego no se lo evalúan en examen, entonces es menos materia para un examen. Ah, Se bueno, está profe, gracias. evaluando parcialmente, entonces eso les ayuda un poco. En el del autónomo, ¿qué temas entrarían? Creo que es teorema de rol, valor medio y pues ya no me acuerdo el otro. Ahí viene mediación. Dentro de ese, ¿no entra monotonía o sí? No, eso lo vemos después. Ya eso después, ok, ok. Sí, sí. Son esos, Sí, sí, son porque tres. para el segundo como que esos temillas son muy rápidos, entonces yo creo que eso se va a saltar, ¿verdad? Si hacemos el... Exacto, es por eso, es porque son temitas muy específicos y chiquitos. Entonces, en un examen nunca se evalúa, porque hay cosas más grandes que evaluar, Sí, entonces porque mejor después de eso creo que sigue ya lo de monotonía, ¿no? sí, todo lo de gráfica, de Sí, graficar. Ujú. que ya eso sí entra en el examen. Sí, eso sí. Sí, porque es bien largo. Sí, bueno. Encuentra los puntos sobre la curva y igual a 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 2x más 1, donde la recta tangente es horizontal. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Profe, ahí no se puede probar números. Pues lo ideal es que no. O sea, la teoría que nos dice para que una recta sea horizontal. Ah, bueno, no, ya sí. Que tenga, pues, bueno, que una Y, ¿no? Pendiente sea cero. Que la pendiente sea cero, correcto. ¿Y quién es la pendiente? La derivada. Entonces ese es el primer paso. Entonces, primer paso, em, la teoría, ¿verdad? Que sería una recta horizontal cumple que el m es igual a cero. Ahora sí, segundo paso es determinar quién es el m aquí. Que la pendiente de la recta tangente es la derivada, ¿verdad? De y', que quién sería aquí y'. 6x a la 2 más 6x menos 12. Correcto. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Ya sabiendo eso. ¿No sería ahí sustituir? No, porque el m tiene que ser 0 y este es el m, no es el x. Entonces, ¿qué hacemos en lugar de sustituir? ¿No sería más bien igualar a cero y luego despejar? Exactamente. Recuerden que esa es la diferencia, ¿verdad? Siempre. Cuando tienen el x, sí evalúan. Cuando tienen la m, ellos en la ecuación. Y esa la pueden meter en la cálculo o pueden hacer inspección. Aquí es un... Profe, perdón, en este caso sabemos que la pendiente es cero, ¿verdad? Porque nos está diciendo que es horizontal, pero en otros casos nos podrían dar la pendiente directamente. Sí, o decirle que es paralela o perpendicular o cualquier información que le sirva. Ah, ok. Ujú.
Aquí los X van a ser menos 2 y 1. Ya tenemos los valores de X y queremos los puntos. Entonces, ¿cuál es el cuarto paso? Tenemos que ir a calcular. Sí, las imágenes. Exactamente. Vamos a ver, eso no está. Ujú. 3 por 4, 24, 21, creo. Y si tienen cálculo a mano, revisen, por favor. Sí, 21, profe. Gracias. Aquí 5, 6, menos 12, menos 6. Y entonces ya la respuesta sería que los puntos sobre la curva donde la recta es horizontal son menos 2,21 y 1,-6. ¿Estamos claros? Ahí solo nos están pidiendo sacar los puntos. Sí, correcto. Igual podríamos sacar la normal, ¿no? Sí, porque nos están dando los puntos. Sí, 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 si ya uno quisiera, podría ir a calcular la recta. Pero la recta en realidad es bastante sencillo porque vean que son rectas horizontales. Entonces Sí, son solo ve. solo el B. Ajá. Y es Y menos M por X. O sea, solo va a sobrevivir el Y. Así que Sí, solo agarramos un básicamente punto. Bueno, no, los dos puntos. Y ya. las rectas si quisieran, dice calculan el B, que es Y menos M por X, pero es Y menos M, perdón, menos 0. O sea, Y, el B. Que esto sí, siempre va a ser entonces el valor ahí de la constante. Entonces las dos ecuaciones son el Y por el M, que es 0, por X más el B, y Y igual a menos 6. Esas son las rectas tangentes. Bueno, eso no se los preguntaban, pero es bastante sencillo de calcular. Y es importante también entenderlo. Entonces, si uno dibuja ahí la grafiquita, que, ojo, este dibujo que voy a hacer es meramente ilustrativo porque no va a estar acercado a la realidad, porque la verdad no sé cómo se ve esa gráfica. Digamos que, no sé qué es muy raro, es algo así. Digamos que estamos calculando, voy a hacer un poquito, eh, estoy batiendo, ¿verdad? La gráfica, pero a ver, por aquí ilustrativo. Entonces andamos buscando una recta, digamos que aquí, que igual, imaginen que es recta. Ay, Dios. Digamos que esto sería como la de 21. Y luego la otra que es como menos 6, que vamos a ponerla como por aquí. Y
Que de hecho el dibujo no contribuye mucho con la causa porque en realidad aquí no debería haber más de esto, así. Algo así. Me voy a entender ahí. Algo así. Ok. Encuentra la ecuación de la recta tangente a esta curva que es paralela a esa recta. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ustedes les dan una recta, que otra vez vamos a hacer una curva ilustrativa. Digamos que algo así. Y les dicen que hay una recta ahí. Esa recta la vamos a dibujar, digamos que aquí. Bueno, digamos que aquí. Y ustedes quieren ir a calcular una paralela que sí sea tangente. Esta. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué sabemos de estas dos? ¿Qué información tenemos si son paralelas? Que sus pendientes van a ser iguales. Exactamente. Entonces, ocupamos la pendiente de la primera. Entonces, cuando ustedes les dan la curva 32x menos y igual a 15, ¿cómo calculo la pendiente? ¿Cómo la identifico? Derivando, ¿no? No, porque esta es una ecuación lineal. Ah, entonces no sé. La despeja, profe, y es el que está con la X. Exactamente. La despejamos. Sería 32x menos 15 igual a y. Entonces, ¿quién es el m? ¿32? ¿Correcto? Entonces, paso número 2. ¿Quién es la derivada? ¿Quién es la pendiente de la curva? ¿Quién es m de t? Cuatro x a la 3. Ajá, es y'. Es 4x a la 3, correcto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Igualar la 32. Correcto. Cuatro x a la 3 tiene que ser igual a 32. Porque estas dos tienen que ser iguales, por ser paralelas. Entonces ahí despejan, ¿verdad? X a la 3 igual a 32 entre 4. Eso son 2. X vale 2. Ahora sí, si ya tenemos la pendiente, ¿qué nos hace falta? La B. Ujú.
Paso 4, la B. ¿Para de qué ocupamos? La imagen. Ajá. Pues más bien este va a ser el paso 5 y vamos a poner el paso 4. P de 2. Que sería 2 a la 4 más 1, que es 17. 17. 2, 2, 4, 8, 16, 17. O sea, tenemos el par ordenado 2,17. Entonces esto es Y, que es 17, menos el M, que es 32, por el X, que es 2. Y entonces eso es menos 47. Por lo tanto, ¿qué es la ¿cuál sería la ecuación? Igual a qué? Menos, bueno, 32X Ujú. menos 40 ah, no, ahí sería más 47, ¿no? Porque sale No, menos 47, sí. ok, Siempre es el B tal cual. ¿Estamos claros con esto? sí. Sí. Ok, me dicen encuentra el valor de C tal que la recta Y igual a 3 medios de X más 6 sea tangente a esa curva. ¿Qué habría que hacer ahí? El valor de C tal que ya les dan la recta sea tangente a esa curva. Ojo ahí. Piensen cómo llegamos a eso. ¿Cómo sacan ustedes una recta tangente? ¿Cuáles son las partes? ¿Quién es ese 3 medios? La pendiente. Ajá. ¿Y cómo calculaban eso? Con la derivada. Ujú. ¿Y qué tienen que ir a hacer? ¿Tienen la curva? Encontrar la derivada que sea igual a 3 medios. Ajá. Vamos a calcular la derivada. ¿Quién es la derivada de C por raíz de X? De una constante por una función. Mantengo la constante. ¿Y quién es la derivada de raíz de X? 1 sobre 2 raíz de X. Ujú. O sea, esto es igual a C entre 2X. Profe, ¿y no le falta la raíz? Así. Gracias. Muy dormida en esta hora. Y ahora sí, tercer paso. Me dijeron, esto tiene que ser. 3 medios. Ajá. Entonces hacen ahí el despejito, ¿verdad? O sea, es igual a 3 medios por 2 raíz de X.
Entonces C tiene que ser igual a 3 raíz de X. Y de ella es lo único que sabemos. Ya habría que ir a encontrar y quién es el X y todo eso, pero ese es el valor de C. Sí. Bueno, aquí en los ejemplos no puse ninguna de si el punto no estaba, pero entonces guíense con los del video, ¿verdad? Porque esos ejemplos a veces cuesta encontrar. Aunque me imagino que en la práctica debe venir. Pero bueno, hasta que salgan del primer examen de fijo se meten en esto. Entonces ahí vamos viendo. Bueno, y el segundo tema que vamos a ver hoy son las famosas razones de cambio. Entonces, vámonos a la presentación de razones de cambio. Al final hice un documento con todas las aplicaciones de derivadas, porque yo ya había subido las derivadas, pero ya la de aplicaciones le metí absolutamente todo, así que no se asusten porque efectivamente es un montón, pero esto es porque vienen todas las diapositivas de los videos y así, ¿verdad? Entonces, vienen con todos los ejemplos y así. De razones de cambio es un tema en donde se aplica mucho este concepto y son problemitas bastante variados y que a veces les cuesta. Entonces yo sí les diría que ya y cuando se sienten a estudiar bien esto, vean todos los videos con detenimiento, porque sí es un temita de tenerle ahí como cuidado, o sea, más que todo por la interpretación, que hay que leer bien el problema y, y poder y ponerlo en términos matemáticos, ¿verdad? Sí. Entonces, las razones de cambio es una aplicación física que básicamente consiste en medir qué tanto cambia una magnitud respecto a otra. Es decir, si yo tengo dos magnitudes cualesquiera que se pueden relacionar mediante una función y igual a f de x con x y y derivables con respecto al tiempo, su primera derivada indicará la razón instantánea de cambio entre las variables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caracolito. Nosotros tenemos que s de t es la función de posición. Y la pendiente básicamente es el cambio que va a hacer el caracolito, o la tasa de cambio, que vamos a tener primero respecto a la variable s, ¿verdad? Que es este cambio que vemos aquí, que el caracolito tal vez estaba aquí, va a pasar para acá, ¿verdad? Dados estos puntos. Entre la tasa de cambio que hay más bien las coordenadas x, que es lo que pasa de aquí para acá. Y de ahí es simplemente la definición de derivada, ¿verdad? Y la velocidad promedio siempre se va a calcular de esta forma, que tal vez por eso el compañero ahora utilizó esta notación, ¿verdad? Que es nada más hablar ya ahora de la relación de cambio que hay para ir a determinar un cambio que hay en algo, ¿verdad? De movimiento o de cualquier cosa, porque puede ser de volúmenes o demás. Si consideramos SDT como una función de posición de un objeto o cuerpo en el intervalo de tiempo, de T0 a T1, la velocidad promedio se define como el cambio en posición durante ese intervalo, dividido por la longitud del intervalo, que es precisamente eso, ¿verdad? Es simplemente el movimiento que hay en Y sobre el movimiento que hay en X, o el movimiento que hay de un lugar a otro respecto al tiempo. Entonces, la función de posición va a estar dada por la pendiente, que es el límite cuando ya sabemos que el t tiende a un valor en específico de la imagen de ese valor menos
la imagen de donde se inició sobre el punto T, bueno, la posición T1 menos T0 o el tiempo. Depende de cómo lo estemos pensando. En realidad esto sí tiene sentido que sea tiempo, ¿verdad? Y la velocidad instantánea se va a definir simplemente igual, con la derivada, pero en un punto en específico. Nota, la rapidez corresponde en valor absoluto de la velocidad, indica qué tanto cambia la distancia recorrida por el objeto con respecto al tiempo transcurrido. Simplemente recuerden que rapidez es lo mismo que velocidad, pero con valor, bueno, no es lo mismo, porque tiene valor absoluto, pero en cuanto a cantidad es el mismo valor numérico, ¿verdad? Y la aceleración va a estar dada por la segunda derivada de la función de posición, que es lo mismo que la primera derivada de la función de velocidad. En realidad esto es porque sí, hay problemillas que son con esto, pero se van a dar cuenta que nosotros nos vamos a ir un poco más allá. Esto yo no sé de hecho si lo ven en física. Me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, si SDT es la función de posición de un objeto con respecto al tiempo, yo voy a tener que la primera derivada va a indicar la velocidad instantánea, que se va a dar como v de t, y su segunda derivada la aceleración instantánea. Esto es por si en algún momento les piden problemitas con esto, simplemente les van a dar datos y pedirles la velocidad instantánea o la aceleración instantánea. Por ejemplo, la función de posición de una partícula en movimiento rectilíneo está dado por esta función. O sea, esta función en el tiempo, qué sé yo, 5, cuando yo la evalúo me va a decir en qué posición está la partícula, ¿verdad? O sea, eso era simplemente aquí el caracolito. Originalmente estaba por acá, en este punto, en T0. Él empezó aquí, no sé, se despertó y empezó a caminar. Y entonces, si yo quiero saber dónde va, pasados, no sé, T sub 1 segundos, es nada más venir a evaluar. Eso es una imagen simplemente. Luego, donde S está dada en centímetros y T en segundos, les piden la velocidad promedio de la partícula entre el tiempo 2 y 5. ¿Y qué pasa? Que simplemente quieren saber a qué velocidad iba moviéndose la partícula entre los 2 y los 5 segundos. Entonces, ¿qué van a calcular? La imagen del primer tiempo menos la imagen del segundo tiempo entre los dos tiempos respectivamente, ¿verdad? Entonces es simplemente S de 5 menos S de 2 sobre 5 menos 2. Y eso me va a dar 192 centímetros por segundo. O sea, eso se iba moviendo la partícula en movimiento rectilíneo. Ahora bien, eso de hecho no tenía nada de la parte de derivación, ¿verdad? Ni nada. Ahora, se introduce una población de 5.000 bacterias en un cultivo creciendo en un número de acuerdo con la función P de t, dada por 500 por 1 más 4t sobre 50 más t a la 2, donde t se mide en horas. Haya el ritmo al cual está creciendo la población aproximadamente cuando han pasado a 120 minutos. Entonces, simplemente ustedes ya saben que la posición está dada por esta función. La velocidad ya es la primera derivada, entonces derivo. Y luego calculo eso, pero en 2. Así que nada más vengo y lo evalúo. ¿Por qué en 2? Porque esto está en minutos, ¿verdad? Y la función estaba dada en horas. Entonces 120 minutos representa 2 horas. Entonces lo evalúo en eso. Y ya, y lo que me da representa la velocidad a la que la población estaba creciendo. Simplemente calculo la primera derivada. Y si quisieran la aceleración, pues nada más calculan la segunda derivada y también la evalúan en 2. Entonces, estos de velocidad y aceleración realmente no son así como muy interesantes estos problemitas. Entonces me voy a ir a la otra parte, pero igual por si acaso ahí les queda un par de ejemplitos como para que quede ahí el concepto como tal. Ahora sí, vamos a irnos ya más a la aplicación en problemas un poco más geométricos, porque nosotros ya estudiamos la aplicación geométrica,
que es la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿verdad? Y que también puede representar un cambio. Entonces, voy a leer uno de los problemas del video y ya luego mejor nos vamos a hacer otros. Que en muchas situaciones podemos usar la derivada para medir la razón de cambio de una variable respecto a otra, suponiendo que estén relacionadas por una función donde x y y son derivables respecto al tiempo. Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, siempre es importante definir las variables del problema. Luego, expresar los datos que corresponden a razones de cambio en notación de derivadas. Eso va a ser muy importante. Luego, identificar lo que se busca y expresar la razón de cambio requerida en notación de derivada. Luego, determinar una ecuación que relacione los datos en la incógnita del problema. Aquí es muy importante que se sepan muchas fórmulas de la parte geométrica, Pitágoras, áreas, volúmenes. Aquí en la presentación lo agrego. Utilizar la regla, si es necesario buscar una ecuación auxiliar para eliminar variables. Siempre debemos quedarnos con la cantidad necesaria de variables, no más. Utilizar luego la regla de la cadena para derivar ambos miembros de la ecuación principal respecto al tiempo. Sustituir los datos, despejar la razón requerida e interpretar el resultado. Esos son como los pasitos que vamos a estar siguiendo. Aquí les dejé en la presentación las áreas y volúmenes de varios cuerpos geométricos. Y también les recuerdo el teorema de Pitágoras, la diagonal de un cubo y de un cuadrado. También el concepto de semejanza de triángulos es importante que lo repasen. Y las razones trigonométricas, ¿verdad? Que es seno, coseno, tangente, todo eso. Ok, vamos a iniciar con este primer ejemplo. Me dicen, se inyecta un globo esférico a razón de 20 pies al cubo por minutos. ¿A qué razón varía el radio cuando mide pies? Véanlo así. Ustedes digamos que están inflando el globo. Ustedes obviamente, donde inicia el globito, ¿verdad? Y se echa ahí el primer poquito de aire, tiene un globito, qué sé yo, de un tamaño determinado, ¿verdad? Yo dibujo pésimo para que sepan, entonces no esperen mucho de mí en ese sentido, pero voy a intentar que se entienda. Fijamos que esto es una máquina que echa aire y aquí se va a empezar a inflar el globo. Entonces, ¿qué pasa? Primero inicia así. Aquí en este momento el globito tiene un radio determinado en un T1, pero luego donde se sigue inflando, el globo sigue aumentando, ¿verdad? Entonces ya ahora aquí el globo va a tener un radio distinto. Yo voy a ponerlo por aquí. Luego cuando se siga inflando, el radio también va a cambiar. Entonces, ¿a qué razón varía el radio cuando mide 3 pies? O sea, ya les están diciendo, por ejemplo, que aquí en este momento mide 3 pies, que cuál es la razón a la que estaría variando en ese momento. Esa es la pregunta que les están haciendo. Porque yo sé que va a seguir aumentando y va a estar cambiando, pero quiero saber cuánto mide o cuál es la razón en ese momento en específico. Entonces, vamos a ver. Como es un globito, pues lo primero que necesito es ver qué fórmulas están involucrados, ¿verdad? Entonces, como es un globo esférico y me dan un volumen, pues vamos a utilizar eso. Entonces, vamos a ver. Aquí está el globito, ya bien bonito. Vamos a dar las variables, ¿verdad? Recordemos aquí los pasitos. Definir las variables del problema y expresar los datos que corresponden a razones de cambio en notación de derivadas. Entonces, aquí la primera variable involucrada es la del radio. Ese radio, vamos a anotarla con R de T. Ahora, la razón a la que cambia, porque ya vimos que ese radio va a estar cambiando de tamaño, va a estar dada como la derivada de R respecto al tiempo. Y me están preguntando luego eso en el momento específico en que ese radio mide 3 pies.
O sea, la pregunta aquí es la derivada respecto al tiempo, la derivada del radio respecto al tiempo en el momento en que ese radio mide 3. Luego el volumen obviamente también va a ir cambiando, porque si yo estoy inflando cada vez más y más, el volumen del globo no siempre es el mismo. Conforme más infle, más volumen va a tener. Entonces, esa es otra variable importante involucrada y su respectiva razón, que es la derivada, ¿verdad? Entonces, ya tenemos las dos variables importantes, la variable del radio y la variable del volumen. En este caso, ambas cambian, por eso definimos también sus respectivas derivadas. Ahora, identifique lo que se busca, ya lo identificamos, ¿verdad? Que era la razón del radio cuando mide 3. Y ya lo expresamos. Luego, determinar una ecuación que relacione los datos y la incógnita del problema y de ser necesario un auxiliar. Ok. ¿Qué relación tenemos aquí? Bueno, estamos hablando de un volumen. Entonces, yo sé que el volumen está dado por el volumen de un globo esférico. Entonces, se van aquí a la fórmula, ¿verdad? Y tienen un globito, que es 4/3 pi por r a la 3. Entonces, ya lo ponemos aquí. Ese es el volumen. ¿Qué hay que hacer? Ir a derivar. Entonces, derivamos. Recuerden aquí, muy importante, siempre determinar quién es la variable. Aquí mi variable es t, porque es el tiempo. O sea, respecto al tiempo es que todo cambia y el radio y el volumen ambas son funciones que dependen del tiempo. Entonces, esas funciones hay que derivarlas con regla de la cadena. Por eso es que vimos de derivación implícita primero. Entonces, la derivada de esta función está dada por la constante, que es 4/3 de pi, por la derivada de la función r a la 3, que es 3r a la 2 por r'. R' la vamos a expresar como r' o como la derivada de r respecto al tiempo, como ustedes prefieran. Bueno, ya tenemos el volumen y su respectiva derivada. Ahora, el detalle está en que nosotros queremos ir a buscar quién es ella, ¿verdad? Es lo que nos interesa. Entonces, por eso yo la voy a despejar. Voy a pasar todo esto que está multiplicando a dividir, que está aquí. Y ya la tengo despejada. El problema es que para definir quién es ella, solo tengo al R. No sé quién es la derivada del volumen. Entonces me hace falta. Así que tengo que pensar, ¿y cómo calculo eso? Así que lo que vamos a ir a hacer, entonces, es ir a trabajar con esto. Vean que aquí simplifiqué para que me quede abajo 4pi r a la 2. Ya queda ahí más bonita. Ahora sí, esto les dicen, aquí se me hizo el mouse porque ya no se mueve, se quedó pegado. Ya. Les dicen, se inyecta un globo esférico a razón de 20 pies cúbicos por minuto. Bueno, en realidad sí les dicen esto. Y de hecho es constante para este problema, lo cual no necesariamente tiene que ser así, pero sí se lo dicen. Entonces, en realidad sí tenemos este valor. Así que nada más lo sustituimos, al igual que el R en específico, y ya determinamos quién es la razón de cambio del radio respecto al tiempo, que va a ser 5/9pi, que es equivalente a 0,18 pies por minuto. Como solo tenía esta variable, o sea, el globo solo depende del radio, es bastante sencillo. No sé si tienen alguna duda aquí con este ejemplo. Veamos otro tal vez un poquito más elaborado. Esta es la escalera. Una escalera de 25 metros de longitud está apoyada contra la pared de un edificio. La base de la escalera se jala horizontalmente alejándose de la pared a 3 metros por segundo.
¿Qué tan rápido se desliza hacia abajo la parte superior de la escalera sobre la pared cuando la base se encuentra a 15 metros de la pared? O sea, básicamente ustedes tienen una escalera. Vamos a intentar hacer un dibujo. Ustedes tienen una pared ahí y la escalerilla está aquí. Y la empiezan a jalar de aquí. Entonces, en cierto momento la escalera más bien ya va como por aquí. Y en otro momento la escalera ya está casi caída, como por ahí. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando. Entonces, vean que aquí es muy importante ver que esta dirección va hacia abajo y esto va hacia la izquierda, porque las razones de cambio también tienen que tener signo. En este caso, en el anterior tal vez no lo enfaticé porque el globo se estaba inflando, pero esa razón de cambio es positiva porque iba aumentando. En este caso hay que tener cuidado que si va disminuyendo, porque aquí la altura va a disminuir y aquí más bien esta longitud de la pared a la base de la escalera va a aumentar. Entonces eso es muy importante. Yo creo que aquí hay un dibujito más bonito. Entonces eso es lo primero que hay que ver. Es muy importante. Entonces, vean que aquí yo les puse flechitas para que se vea bien que está bajando la escalera y que aquí se está alejando de la pared. Entonces, una escalera de 25 metros de longitud. Ok, la escalera mide 25. Aquí está. Está apoyada contra la pared de un edificio. La base de la escalera se jala horizontalmente alejándose de la pared a 3 metros por segundo. Ok, eso es lo primero que hay que saber. Entonces, vean que aquí yo les definí que esta distancia que hay de la pared del edificio a la base se llama B. Yo le definí así. Entonces, ¿qué les están diciendo? Que la derivada, porque les están diciendo que se está alejando, o sea, es una razón porque hay movimiento a 3 metros por segundo. Ese es mi primer dato. Les preguntan qué tan rápido se desliza hacia abajo la parte superior de la escalera. Vean que les están preguntando qué tan rápido, les están hablando de una razón y de cuál, de la altura de la escalera, que yo en este caso le llamé H. ¿Y cuándo? Cuando la altura está a 15 metros. No, mentira, cuando la escalera está a la base de la pared a 15 metros. O sea, cuando B vale 15. Entonces aquí está. Estos son los datos que ya sacamos. Ahora, el detalle es que esto no es ninguna figura geométrica, estamos hablando de una escalera. Hay que ir a buscar una ecuación que me relacione los datos. Pero si ustedes lo ven aquí, conforme esto se aleja, sigue siendo un triangulito lo que va formando, porque es base, altura y la escalera se forma un triángulo. Entonces vamos a usar Pitágoras, solo para relacionar los datos. Entonces yo sé que altura a la 2 más base a la 2 es igual a 25, que es la hipotenusa a la 2. Eso es h a la 2 más b a la 2 es igual a 625. Yo necesito ir a averiguar razones. Entonces, obviamente, necesito derivadas. Así que voy a agarrar esa ecuación que saqué y la derivo. Como h y b son funciones que dependen del tiempo, porque hay movimiento, se derivan con composición, ¿verdad? 2hh' más 2bb' igual a 0. Yo quiero determinar la derivada de h, entonces la despejo de aquí, simplemente paso esto a restar y el 2h a dividir. Y ahora sí, ¿qué pasa? Que yo necesito saber quién es b, pero ya me lo dicen. Necesito saber quién es b', ya me lo dicen, 15 y 3, pero no sé quién es h en este momento. Pero es muy fácil, yo puedo ir a averiguar quién es b, y digo que cuando b vale 15, ¿dónde está la altura? Nada más lo evalúo aquí. Entonces, con la ecuación original, que es Pitágoras, sustituyen aquí por 15, despejan que h es 20, sustituyen en la derivada y listo. Ahora vean que esta razón de cambio va disminuyendo porque la altura va disminuyendo, por eso da negativo. Tiene mucho sentido y esa es la interpretación. La escalera se desliza a una razón de 4,5 metros por segundo hacia abajo, ¿verdad?
Y la otra razón de cambio era positiva porque, como les dije al inicio, se está moviendo hacia bueno, se está alejando y por ende la base, esa longitud está aumentando. ¿Estamos claros con este ejemplo? Ven ahí, están vivos. Profe, sí, todo claro de mi parte. Aquí vienen un montón de ejemplos más que yo les diría que ya luego del examen vean con calma, porque como les digo, estos ejercicios son como muy variados, o sea, se puede uno poner creativo. Igual después yo voy a hacer bastantes ejemplos, pero hoy voy a empezar de una vez con los ejemplos para hacer ya sea uno o dos. Entonces, vamos a iniciar con este. El largo de la base, ya les dicen cómo se va a llamar esa variable b, de un rectángulo disminuye a razón de 2 centímetros por segundo, mientras que su altura h aumenta a razón de 2 centímetros por segundo. Haya la razón de cambio del área cuando b vale 12 y h vale 15. Ok. El largo, estamos hablando de un rectángulo, entonces paso número 1, intentar representar un rectángulo ahí. Vea, mejor insertar aquí un rectangulito. Sí. Ahora, el largo de la base de un rectángulo disminuye. Entonces voy a poner que vamos a irnos hacia acá. Sí, bueno, y aquí pongamos ya que esto es la base y esto es la altura. Si la base disminuye y la altura aumenta, es porque se va a convertir, se va a ir haciendo de esta forma. Vamos a ver. Se va a ir haciendo algo así, ¿verdad? Más bien. Entonces, ¿qué pasa? Si la B disminuye, ¿qué signo va a tener? Negativo. Exactamente. Y si la altura aumenta, Es positivo, o sea que así. exactamente. Entonces vamos a apuntar eso. Pone Me menos 12 dicen, centímetros y 5 centímetros. ajá, la derivada de B respecto al tiempo es de menos 2 centímetros por segundo. Y de la altura, la derivada de h respecto al tiempo es de 2 centímetros por segundo. Son lo mismo, pero vean que el signo cambia. Eso es fundamental. Se Ahora, apunta solo también la fórmula de área, ¿no? De base por altura. ajá, correcto. Hallar la razón de cambio del área. Exactamente. Vámonos aquí con el Y área. se pone DA, DT. El área es base por altura, pero les están pidiendo la derivada. La derivada, cuando tenemos que B vale 12 y H vale 5. Esa es nuestra pregunta. Entonces ya sacamos ahí todo lo que podíamos sacar de la redacción del problema. Este es el primer paso y es fundamental entenderlo porque si no, obviamente no podemos hacer mucho, ¿verdad? Ahora sí, Se deriva la fórmula. exactamente, tenemos que el área es base por altura, pero la derivo, ¿por qué? Porque yo necesito saber quién es la prima. Ambas son funciones, sí, porque son razones, ¿verdad? Están cambiando. Entonces la derivada de B, ¿quién sería? Menos 2. Perdón, más Bueno, que bien, sería la derivada de esta función, ¿qué aplicamos ahí? ¿Cómo derivo eso? regla de la cadena. Ah, no, de la No, bueno, la de la vara de el producto, el B, producto.
Ujú, ujú. La primera derivada por la segunda sin derivar, ¿verdad? Más la primera sin derivar por la segunda derivada. La secundaria. Ajá. Ajá. Ya ahora sí hay que ir a ver si tenemos efectivamente todos los Los datos. datos. Ujú. B', -2. ujú, el H, sí me lo dan, ¿verdad? Sí, 5. El B, +2. Bueno, ujú, el H', quedaría al revés, sí. Lo vi al revés. Es +12. Porque el B vale 12 y el DH de T vale 2. ajá. Ajá, así. Más. Y entonces esto es igual a 12. 14, 24 menos 10. Y listo. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Eso se hace en razón de centímetros por segundo, ¿no? Ajá. El área Pues aumenta el un área radio. ujú, aumenta en razón de. No, Dio no sé. positivo. Ujú. Como nos dio positivo, el área aumenta a una razón de 14 centímetros cuadrados porque es un área por segundo. Muy bien. O sea, en este caso el rectangulito se está haciendo más grande y a esa razón en específico. ¿Una duda con esta? No, profe. Ok. Y me voy a venir a hacer este último de aquí. Un depósito para agua tiene la forma de un cono circular invertido. Vamos a ver, aquí no habrá un conito. Un conito. No, ¿verdad? Mm. Bueno, dibujamos aquí el conito y les dicen que el radio de la base es de 2 metros. El radio de la base es de 2 y la altura es de 4. Entonces vamos a poner aquí que la altura mide 4. Ahora, si el agua se bombea hacia el depósito a razón de 2 metros cúbicos por minuto, determine la rapidez a la cual el nivel del agua sube cuando el agua tiene 3 metros de profundidad. Entonces vamos aquí a poner que se va llenando. Y en ese momento vean que el radio es distinto, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí la variable radio. Y también tenemos una altura en ese momento distinta, que le voy a llamar h. Ahora, ¿qué pasa con esta altura y con ese radio? La altura va aumentando o disminuyendo. Disminuye. Seguros. Voy a dibujar que es un tubo ahí de que se está llenando esto. Que decían bombeando, pero bueno, ahí va cayendo el agua. Si esto se va llenando, entre más agua haya ahí, ¿qué pasa con la altura de esto?
Ajá, ahí lo pusieron en el chat, aumenta. ¿Y el radio? El radio ahí de la cantidad de agua, del volumen, ¿qué pasa? Aumentan. Aumenta también. Entonces vamos a poner eso, porque recuerden que eso también es importante, ¿verdad? Profe, igual se tiene que saber ahí el área, bueno, la fórmula del área del cono, ¿no? Ujú. Pero vamos a poner, bueno, voy a poner solo el H, nada más para acordarnos de eso, ¿verdad? Que está aumentando. Y que el radio también está aumentando. Entonces, correcto. Aquí tenemos que ir a trabajar con el volumen, porque nos lo dicen, ya nos dan la razón de cambio del volumen. Entonces, el volumen de un cono es pi tercios por R a la 2 por H. Y yo sé que la derivada de esto, voy a ponerlo V, la derivada de V respecto al tiempo. De hecho, esto no lo voy a poner aquí, esto no es de los datos. Ahí se trabajaría con volumen o con área, profe, volumen. Bueno, Sí, si no aumenta el volumen. área, es el volumen. Ajá, correcto, porque lo están llenando, es una medida cúbica. Ay, ciencia. Profe, ¿las fórmulas están en mediación o algo así? Están en mi presentación, ajá, y la presentación en mediación. Esta es la presentación que se llama aplicaciones de la derivada. La derivada es 2 metros cúbicos por minuto. Y esta, ojo, que aumenta, ¿verdad? Es positiva, porque el volumen también está aumentando. Y les están preguntando la rapidez a la cual el nivel del agua sube cuando el agua tiene 3 metros de profundidad. Les están preguntando la derivada, pero, no, del nivel del agua sube. La rapidez. Así. La rapidez a la cual el nivel del agua sube. No, les están preguntando H. Aquí el agua sube. H' cuando el agua tiene 3 metros de profundidad, o sea, para cuando H mide 3. Voy a subrayar esto en azulito. El nivel del agua sube. Esto no se ve. No va a ser azulito, va a ser celestito. El nivel del agua sube. Bueno, ya tenemos ahí los datos que me da el problema. Y ya puse aquí la fórmula que no me la da el problema, pero yo tengo que saber que tengo que ponerla ahí. Ahora, el detalle aquí es que tenemos dos variables, ¿verdad? Que es el radio y la altura. Y nosotros solo conocemos la razón de la velocidad, que si yo derivo voy a tener V', pero no tengo ni R' ni H'. Entonces aquí es donde vamos a ocupar una ecuación auxiliar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner que esto era como el paso 1, que eran como los datos y el dibujo y toda la cosa, ¿verdad? Igual se ocupan ecuaciones. Bueno, es que yo me recuerdo que era como también para ese otro temilla, ¿verdad? Que es parecido, pero el que está antitos de integración, ¿cómo es que se llama? L'Hopital. No, no, Ya sé, L'Hopital. Optimización. ajá, Sí. optimización. Ok, vean, aquí viene el truculento, la auxiliar. Aquí es donde hay que pensar y ir a buscar aquí algo alternativo. Y veanlo, aquí está. Yo necesito información para despejar esto. Entonces les voy a meter aquí semejanza. En realidad luego uno se hace mañoso conforme más resuelva problemas, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que practiquen. Entonces vean que esto valía 2, todo esto junto valía 4,
esto vale R y esto vale H, chiquitita. Entonces, yo puedo decir que 2 es al R como 4 es a la altura. Ahora esto era semejanza. 2 representa el radio y voy a hacerlo al revés. El radio chiquitito es al radio grande como la altura chiquitita es a la altura grande. Y yo voy a despejar cualquiera de los dos. Ahora, aquí hay que ser inteligente. Yo necesito ir a encontrar H', lo que significa que yo necesito esta ecuación en términos de H. Y si yo necesito eso en términos de H, más bien la que tengo que despejar aquí es R para que toda esta me quede en términos de H. Entonces, R va a ser igual a H por 2 entre 4, que es lo mismo que tener H medios. Entonces aquí yo voy a escribir V es igual a pi tercios de R, que es H medios a la 2 por H. Y ya tenemos la ecuacióncita aquí. Esto voy a colorearlo para que se acuerden que lo saqué de aquí. Pongámosle más bien este paso 3. Este es el paso 2. De hecho, el paso 2 es como todo el dibujito, ¿verdad? Y toda esta cosa. Y ahora el paso 3 aquí es continuar con esto, ¿verdad? V va a ser igual a pi h a la 2 por h, 3, aquí un 4. Y entonces V es igual a h a la 3 por pi doceavos. Más bien escribamos lo bonito. Pi doceavos por h a la 3. Ya tenemos la ecuación bien bonita. Ahora sí, ¿qué hacemos? Cuarto paso. Derivarla. V' va a ser igual a la constante por la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de h a la 3? La derivada. 3h a la 2 por h'. Y ahora sí, vamos a despejar el h'. Entonces, V' es igual, aquí vamos a simplificar un poquito. Esto va a quedar pi cuartos por h a la 2 por h'. Entonces, V' por 4 entre pi por h a la 2 es igual a h'. Y eso hay que ir a evaluarlo cuando el h vale 3. Entonces vamos a tener el V', que era 2 por 4 entre pi por 3 a la 2. Y eso nos da 8 sobre 9 pi. 8 sobre 9 pi. Y entonces ya, eso es lo que nos da el resultado. Eso eran metros por segundo. Así que, ¿cómo respondemos a esto? ¿El nivel del agua qué? Sube con una rapidez de 8 sobre 9 pi metros por segundo. Cuando el nivel del agua es de 3 metros. Y listo. Entonces vean que este era más elaborado porque ocupamos una ecuación auxiliar
pero al final es muy parecido, es ir a montar una ecuación que me permita despejar y encontrar los datos necesarios. Y ven que tiene mucho sentido porque dio positivo. Y hablábamos de subir, y esto me está dando positivo, ¿verdad? Entonces eso es un indicio también que nos está dando bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Profe, de mi parte no. Bueno, vean, hasta ya voy, vimos más materia, ¿verdad? Ya la otra semana, recuerden que las 2 clases son presenciales. Yo les había mandado dónde van a ser las clases. Tenemos la del martes en Facultad de Ciencias, en la 406. Recuerden que yo llego a las 6 porque hay consulta presencial y ya estamos a una semana del primer examen, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es pónganle bonito el fin de semana, estudiar todo lo que puedan para que lleguen con dudas. Y esta semana yo creo que la cátedra va a tirar más práctica, entonces posiblemente eso es lo que los voy a poner a hacer en esos 2 días de repaso, porque la idea es sacar todas las dudas que hayan, ¿verdad? Y dice, por el momento eso sería. Si alguien tiene alguna duda, pues me dice y nos quedamos. Pero esto sería la clase de hoy y listo. Nos vemos el martes si Dios quiere. Profe, los resultados del quiz del viernes pasado. Con gusto. Profe, y yo tengo una duda con el